Hola y bienvenido a este nuevo video. Hoy les explicaré cómo agregar dibujos a nuestro proyecto y cómo eliminarlos. Luego de haber ingresado todas las descripciones necesarias a nuestro proyecto, es momento de comenzar a generar los planos o dibujos. Este primer dibujo que hemos creado, denominado dibujo 1, lo vamos a guardar. Observe que en la descripción de la pestaña aparece junto al nombre un asterisco. Este símbolo indica que el dibujo ha sufrido cambios y que aún no han sido guardados. Los cambios no solo se refieren a más detalles, sino también a los cambios de enfoque, como en este caso que he realizado un enfoque total. Vamos al menú de acceso rápido y activamos la función guardar. Observe que el programa nos lleva a la carpeta de documentos de Windows. Esto sucede porque el dibujo no es parte de ningún proyecto. Y tan igual como cualquier otro archivo, se guarda de forma directa en la carpeta de nuestros documentos. Vamos a continuar con el proceso y dejaremos el nombre que el programa nos asigna por defecto, que es dibujo 1. Ahora ya tenemos nuestro dibujo. Pero si observa el administrador de proyectos, no aparece ningún dibujo dentro de nuestro proyecto activo. Para que el dibujo se guarde y relacione con nuestro proyecto, debemos crearlo desde el administrador de proyectos y tener en cuenta que nuestro proyecto se encuentre activo. Así que vamos a activar la función de un nuevo dibujo o vamos a crear un nuevo dibujo utilizando el menú del administrador. Observe cómo aparece una nueva ventana donde debemos ingresar las descripciones e información necesaria para crear este primer dibujo. En la primera fila debemos poner el nombre del dibujo o plano. Le vamos a poner dibujo 01. En plantilla vamos a abrir el navegador que se encuentra a la derecha y seleccionamos el formato A3 de la norma IS. Lo vamos a buscar, lo seleccionamos y lo abrimos. Y la plantilla quedará seleccionada. Luego vamos a seleccionar la ubicación del proyecto. Activamos el navegador de la derecha y en la ventana de carpetas se encuentra seleccionada por defecto la carpeta de nuestro proyecto activo, que es donde debemos guardarlo. Aquí hay que tener cuidado, porque si guardamos el dibujo en una carpeta equivocada, posiblemente después no podamos ubicarlo. Hacemos clic en aceptar o cancelar y regresamos a la ventana de creación de nuestro dibujo, porque sabemos que está en la carpeta de nuestro proyecto por defecto. Ahora vamos a ingresar las descripciones del dibujo y para ello podemos ingresar hasta 3 descripciones. Vamos a ponerle nombres genéricos como por ejemplo descripción 1, descripción 2 y descripción 3. Luego tenemos que ingresar los códigos del proyecto, de la instalación y ubicación, datos que son usados para mantener organizada la información. En algunos proyectos o empresas que usan sistemas de información como ERP o sistemas de calidad. Finalmente, hay que indicar el número de dibujo, el número de hoja, sección y subsección si lo hubiera. Completando todo esto o parte de ello, dependiendo de la cantidad de descripciones que sean necesarias para nuestro proyecto, culminaremos el proceso haciendo clic en el botón que dice OK. Antes de guardar el archivo, el programa nos emite una pregunta en una ventana emergente. ¿Desea aplicar los valores predeterminados del proyecto a la configuración del dibujo? Los valores predeterminados del proyecto son las configuraciones y descripciones que hemos aplicado al proyecto. Vamos a decirle que sí y en nuestro cajetín se guardarán todas las descripciones de nuestro proyecto. Si hacemos un enfoque de ventana, solo del cajetín, voy a ir acá al navegador y voy a seleccionar enfoque de ventana, podemos ver que las descripciones del proyecto se han aplicado a este dibujo recién creado. Si observa la carpeta del administrador, notará que nuestro proyecto ahora tiene un archivo. Si abrimos el pequeño explorador del proyecto, que está al lado izquierdo, podemos ver a nuestro dibujo 01 recién creado dentro del proyecto.
Ahora vamos a eliminar este dibujo. Para ello hay que ubicar el puntero del ratón sobre el dibujo que queremos eliminar y hacer clic derecho. Una ventana con varias opciones aparece. Solo debemos seleccionar y hacer clic sobre la que dice remover. Luego, una ventana con un mensaje aparece. Nos pregunta si estamos seguros de querer remover el dibujo. Esta es una acción de seguridad, pues puede ser que por casualidad activemos esta función. Con este mensaje tenemos la oportunidad de reconsiderar la acción. Vamos a decirle que sí, y el dibujo desaparecerá de nuestro proyecto. Pero si vamos al explorador de Windows y buscamos la carpeta de nuestro proyecto, el archivo sigue ahí tal como lo puede ver. El programa solo ha eliminado el acceso desde el administrador de proyectos. Si deseamos eliminarlo definitivamente, debemos hacerlo desde el explorador, tal como se hace con cualquier otro archivo. Con esto debemos tener en cuenta que el administrador de proyectos mantiene ordenado todos nuestros dibujos, sin importar si hay más archivos en la carpeta del proyecto. Si después necesitamos poner este dibujo nuevamente en nuestro proyecto, tenemos que ir al proyecto y hacer clic derecho sobre él. En la ventana que aparece, vamos a la función que dice agregar dibujo y hacemos clic en ella. Luego, en el navegador, nos vamos directamente a la carpeta de nuestro proyecto o del proyecto que está activo. Dentro buscamos el dibujo que necesitamos agregar. Hacemos clic sobre el nombre del dibujo, lo seleccionamos y luego hacemos clic en agregar de la ventana del navegador. También podemos seleccionarlo haciendo un doble clic de forma directa, que es la forma más rápida. Ahora, como puede ver, aparece nuevamente una ventana de advertencia con la pregunta si deseamos aplicar la configuración del proyecto. Le vamos a decir que sí y listo, ya tenemos nuestro dibujo de vuelta. Esta función se puede aplicar a cualquier dibujo, incluso de otro proyecto. Solo hay que tener en cuenta que al hacerlo, es recomendable mover el archivo a nuestro proyecto primero y luego se debe actualizar el cajetín para que las descripciones del proyecto activo se apliquen. Esto nos facilita el trabajo y nos permite evitar errores de copiar los planos de un proyecto a otro o escribir malas descripciones, donde muchas veces olvidamos algunas de ellas del proyecto antiguo. Pues bien, eso es todo en este video. En el siguiente empezaremos a diseñar nuestros primeros circuitos. Así que los espero.